Dicen que toda fortuna inmensa tiene un punto de quiebre, un instante oscuro donde el éxito deja de ser bendición y se transforma en una sombra que persigue a quien lo construyó. En México, pocas historias encarnan también esa dualidad como la del millonario dueño del imperio de casinos más temido del norte del país. Pero antes de que su nombre se volviera sinónimo de poder, corrupción y tragedia, hubo una época en la que todo parecía un sueño que apenas comenzaba. Y ahí, justo en ese origen, se encuentra el primer susurro de la mansión que más tarde sería conocida como la casa que respira sola. Antes de continuar, cuéntame algo. ¿Desde qué país hispanohablante nos estás viendo? El idioma español conecta a millones, y quiero saber desde dónde te unes a esta investigación. El protagonista de esta historia, a quien llamaremos simplemente el magnate, nació en un barrio donde los juegos de azar no eran entretenimiento, sino un modo de vida clandestino. Desde niño observaba a los apostadores discutir, gritar, perderlo todo y volver al día siguiente, como si las deudas pudieran desvanecerse con un amanecer nuevo. Fue ahí donde entendió dos verdades que marcarían su destino: que el azar era un negocio inagotable y que la desesperación humana podía convertirse en una mina de oro para quien supiera explotarla. A los 17 años, comenzó a trabajar como asistente en una sala de apuestas ilegal operada por un familiar lejano. Aprendió a leer las miradas, a detectar cuando un jugador estaba dispuesto a ir más lejos de lo prudente y a mover dinero sin dejar rastros. En menos de una década ya controlaba sus propios establecimientos, primero pequeños, después cada vez más lujosos y discretamente protegidos por políticos que fingían no ver. La expansión fue tan rápida que muchos empezaron a sospechar de sus métodos. ¿Cómo podía alguien elevarse así sin hundirse en la suciedad del mundo subterráneo? Las respuestas que circulaban eran inquietantes: pactos, sobornos, desapariciones y quizá algo más, algo que no pertenecía del todo al ámbito humano. Cuando el negocio alcanzó su punto máximo, el magnate decidió construir algo que inmortalizara su poder: una mansión gigantesca en las afueras de Monterrey. No sería una casa cualquiera, sino un símbolo, una obra destinada a demostrar que, mientras el resto del país sufría crisis tras crisis, él ascendía sin límite. Lo que pocos sabían era que la elección del terreno no fue casual. Según se cuenta, antes allí había una hacienda del siglo XIX que terminó abandonada después de una serie de muertes inexplicables. Los locales afirmaban que la tierra estaba marcada, pero el magnate ignoró todas las advertencias, o quizá no las ignoró, tal vez simplemente no le importaron. La construcción comenzó con más de 200 trabajadores y un presupuesto que superaba lo imaginable: mármol importado, maderas exóticas, bóvedas subterráneas, pasillos que parecían no tener propósito, y especialmente una sala central diseñada para funcionar como un santuario privado. Era un espacio circular, sin ventanas, iluminado apenas por lámparas ocultas que proyectaban sombras inquietantes. Los ingenieros nunca entendieron por qué él insistía en construirla exactamente sobre el mismo punto donde estaba el antiguo sótano de la hacienda desaparecida. Esa área generaba fallas en los instrumentos, pérdidas de señal y ruidos sin explicación. Pero aún así, el proyecto continuó. Durante la obra comenzaron los primeros sucesos extraños: herramientas que desaparecían, voces escuchadas en los túneles, accidentes que, aunque se justificaban como fallas humanas, parecían seguir un patrón macabro. Un electricista juró haber visto una figura agazapada entre los cimientos, una sombra que se movía con la quietud imposible de un animal sin forma. Días después, renunció sin recoger su pago. Otros trabajadores se quejaron de sueños perturbadores, en los que un hombre sin rostro les pedía que abandonaran el lugar. Pero el magnate no permitió retrasos. Ofreció bonos desorbitados para mantener a todos en silencio y en su puesto. Finalmente, tras casi 3 años, la mansión quedó terminada. Imponente, extravagante, con jardines que parecían extenderse hasta donde la vista se perdía. Fue presentada como un refugio para celebridades, políticos, socios y para él mismo,
que buscaba aislarse del mundo mientras planificaba nuevas expansiones. Nadie imaginaba entonces que cada ladrillo estaba impregnado de tensiones invisibles, que dentro de sus muros se estaba gestando algo oscuro desde el primer día, algo que no tardaría en despertar. Una vez instalada en la mansión, la vida del magnate se convirtió en un desfile interminable de excesos. La propiedad, que originalmente había sido concebida como un refugio privado, terminó convirtiéndose en el escenario principal de fiestas que duraban días, asistidas por empresarios, figuras del entretenimiento y políticos que preferían no dejar rastro de su presencia. La música, las apuestas privadas y los contratos firmados bajo el efecto del alcohol eran la norma. Dentro de esos muros, la moral no tenía lugar, y la noche siempre parecía más larga que el amanecer. A medida que su imperio crecía, también aumentaba su sensación de invencibilidad. El magnate estaba convencido de que ninguna ley lo alcanzaría, que ningún enemigo podría tocarlo y que su fortuna era un manto protector imposible de romper. Pero la mansión, silenciosa durante el día y vibrante en la noche, comenzaba a mostrar señales de que algo en su interior despertaba con cada exceso. Empleados que trabajaban allí desde la inauguración empezaron a notar pequeñas anomalías, luces que parpadeaban sin razón, habitaciones perfectamente climatizadas que de pronto se volvieron gélidas, puertas que amanecían abiertas a pesar de haber sido cerradas con llave. Uno de los mayordomos más antiguos relató que cada madrugada el sistema de cámaras registraba sombras moviéndose por los pasillos, incluso cuando todos los invitados ya dormían o habían partido. Lo más inquietante era que esas sombras nunca coincidían con figuras humanas. Su tamaño y forma parecían distorsionarse, como si la propia casa estuviera creando siluetas caprichosas. Cuando él intentó reportarlo al magnate, recibió una respuesta tajante. «En esta casa no pasa nada que yo no quiera que pase». Y aún así, los empleados sabían que el dueño evitaba ciertos sectores de la mansión, especialmente el salón circular construido sobre los cimientos de la hacienda antigua. En ese punto del relato, permíteme algo breve pero importante. Si estás disfrutando esta investigación y quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando relatos ocultos y mansiones que pocos se atreven a investigar. Con el tiempo, el comportamiento del magnate empezó a deteriorarse. Su carácter, antes calculador, se transformó en un temperamento explosivo y errático. En ocasiones se encerraba durante horas en el salón circular, apagaba todas las luces y permanecía allí en completo silencio. Los guardias aseguraban escuchar murmullos, como si conversara con alguien, aunque él siempre negaba tener compañía. La obsesión con ese cuarto se hizo tan intensa que algunos empezaron a llamarlo el nido, pues decían que era ahí donde algo dentro de la mansión alimentaba su mente. Las fiestas continuaban, pero cada vez había menos alegría en ellas. Invitados habituales empezaron a evitarlas, alegando que la atmósfera de la mansión se había vuelto opresiva, casi sofocante. Había quienes aseguraban sentir que alguien los vigilaba desde los rincones, incluso cuando no veían a nadie. Un rumor comenzó a circular entre los conductores y el personal de limpieza, que la casa respiraba, no como una metáfora, sino literalmente. Afirmaban que en las madrugadas podían escuchar un sonido profundo, parecido a un suspiro que recorría las paredes, como si el edificio inhalara y exhalara lentamente. Los primeros signos de ruina no vinieron del exterior, sino del propio magnate. Su relación con socios importantes se fracturó, surgieron denuncias anónimas y comenzaron investigaciones financieras que amenazaban con derrumbar su imperio. Pero lo que realmente lo estaba destruyendo era algo que él nunca admitió. La mansión lo estaba consumiendo. Su salud mental se deterioró tanto que abandonó sus oficinas y dejó a intermediarios a cargo de los negocios. El hombre que había dominado el mundo del juego con una mano firme ahora parecía temerle a su propia sombra. El personal que aún seguía trabajando allí relataba que durante las últimas semanas antes del colapso, el magnate caminaba por los pasillos
murmurando frases incoherentes, como si intentara apaciguar a alguien o a algo que solo él podía ver. A veces se detenía frente a una pared en particular, colocaba la mano sobre ella y decía: «Tranquila, no hoy». Nadie entendía a quién le hablaba, pero todos coincidían en que ya no era el mismo hombre. Lo que nadie sabía entonces era que los eventos más oscuros estaban apenas comenzando. La mansión, que durante años había sido símbolo de poder y decadencia, estaba a punto de revelar su verdadero rostro. Y una vez que lo hiciera, no habría marcha atrás. El declive del magnate no ocurrió de un día para otro. Fue un derrumbe lento, silencioso, como si las bases de su imperio comenzaran a ceder desde dentro. Mientras su conducta se volvía errática en la mansión, el mundo exterior empezaba a percibir fisuras en su organización. Lo que antes era un sistema perfectamente engranado de gerentes, contables y agentes de seguridad, ahora se convertía en un laberinto de órdenes contradictorias, decisiones impulsivas y silencios prolongados. Sus socios, acostumbrados a un líder frío y calculador, ahora encontraba a un hombre temeroso, distraído y a ratos inexplicablemente agresivo. Las tensiones financieras se intensificaron cuando uno de sus aliados más antiguos decidió romper el pacto de confidencialidad y cooperar con autoridades federales. Declaró que el magnate llevaba años moviendo cantidades exorbitantes de dinero a través de métodos que rozaban lo ilegal, sustentando sus ganancias en apuestas arregladas, lavado de capital y favores políticos. Aquella revelación fue el detonante de una serie de auditorías que pusieron a temblar los cimientos del emporio. Los casinos, antes llenos y ruidosos, empezaron a perder clientes, primero por temor a redadas, luego por la fama creciente de que algo malo estaba pasando. Pero el verdadero conflicto no estaba en los tribunales ni en las oficinas. Se estaba gestando una guerra interna dentro de la propia organización. Los mandos intermedios comenzaron a pelear entre sí por el control de áreas clave. Cada uno intentaba salvar su reputación, borrar registros comprometedores, o incluso sabotear a otros para quedar mejor posicionado ante una posible intervención gubernamental. La lealtad, que había sido el pilar del imperio, se diluyó por completo. Algunos gerentes afirmaban que el magnate ya no era apto para dirigir nada, y que su deterioro mental ponía en riesgo a todos. El caos se multiplicó cuando se filtraron grabaciones de seguridad donde el magnate aparecía caminando solo por un casino cerrado al público, murmurando frases que nadie podía entender. Lo perturbador era que, en varias imágenes, parecía reaccionar a presencias invisibles, apartándose como si algo lo tocara o retrocediendo como si una figura se interpusiera en su camino. Esas cintas fueron borradas oficialmente, pero suficientes empleados las vieron como para que los rumores se volvieran imparables. Mientras tanto, la mansión seguía actuando como un catalizador de su locura y desesperación. Cada vez que las investigaciones avanzaban, el magnate se recluía más tiempo en el salón circular, el mismo que había sido construido sobre los cimientos antiguos. Allí pasaba horas, a veces días, sin permitir que nadie entrara. Los guardias escuchaban sonidos metálicos, como si arrastrara objetos pesados, y voces susurrantes que no se parecían a la suya. Algunos juraban que había momentos en los que la puerta vibraba, como si algo desde dentro la golpeara suavemente. Durante este periodo, comenzaron a ocurrir eventos que muchos describieron como accidentes, aunque parecían demasiado oportunos para ser casualidad. Un contable crucial para las investigaciones sufrió una caída inexplicable por las escaleras del casino principal. Un gerente desapareció en la frontera norte sin dejar rastro. Un vehículo blindado con documentos contables ardió en llamas antes de llegar a su destino. Las autoridades sospechaban que el magnate estaba intentando borrar evidencias, pero quienes lo veían de cerca afirmaban que él ya no era capaz de organizar nada. Estaba demasiado perdido en sus propios demonios. Las empresas comenzaron a quebrar en cadena. Cuentas congeladas, permisos suspendidos, socios fugitivos. Lo que había tardado décadas en construirse se vino abajo en cuestión de semanas. Y, a pesar de eso,
El magnate parecía más preocupado por la mansión que por los casinos. Repetía que si la casa cae, todo cae, como si el edificio estuviera vivo y conectado directamente con su imperio. La guerra interna alcanzó su punto máximo cuando un grupo de antiguos socios intentó tomar el control de los últimos casinos activos. Pero para entonces ya era inútil. La prensa había destapado escándalos, las autoridades estaban listas para intervenir, y la opinión pública veía al magnate como un símbolo de corrupción. Lo que nadie imaginaba era que el colapso final no sería económico, sino profundamente personal. La mansión, ese monumento a su ambición, estaba a punto de convertirse en el escenario de los eventos más inexplicables y perturbadores de su vida. La noche que marcaría el destino final del magnate comenzó de manera extraña desde el atardecer. Los empleados recordaron que el cielo se tornó de un tono rojizo inusual, como si una tormenta estuviera por caer, aunque los informes meteorológicos no anunciaban lluvia. La mansión entera parecía sumergida en un silencio denso, casi antinatural, y ni siquiera los pájaros que habitaban los jardines se atrevían a sobrevolar el lugar. Era un presagio que nadie entendió hasta que ya fue demasiado tarde. El magnate llevaba días encerrado en el salón circular, obsesionado con algo que nadie más podía ver. Había ordenado que no lo molestaran bajo ninguna circunstancia, pero esa noche rompió su propio aislamiento. A las 10 en punto, salió del cuarto con el rostro desencajado, los ojos rojos y una expresión que oscilaba entre el pánico y la determinación. Llamó a su jefe de seguridad y le exigió que preparara todas las cámaras de la casa, que activara incluso las antiguas, las que ya no se usaban desde hacía años. «La casa quiere mostrarlo», murmuró, sin explicar qué significaba eso. Los guardias se ocuparon de activar los sistemas, aunque la mayoría de las cámaras comenzó a fallar sin razón aparente. Pantallas que parpadeaban, interferencias, zonas completamente negras. Los técnicos no encontraban explicación, pero el magnate insistía en que continuaran. Caminar por la mansión esa noche era como recorrer un laberinto vivo. Las luces se apagaban y encendían solas. Puertas que nunca se cerraban de repente quedaban trabadas, y los pasillos parecían más largos de lo habitual, como si la arquitectura cambiara levemente con cada minuto. A las 11:30, el magnate reunió al personal esencial en el vestíbulo principal. Tenía en las manos una carpeta llena de documentos y un dispositivo de grabación. Dijo que aquella sería la última vez que daría una orden dentro de la casa. Declaró que había descubierto quién era el verdadero dueño de la mansión y que debía enfrentarlo esa misma noche. Los presentes pensaron que se trataba de un delirio más, fruto del deterioro mental que sufría desde hacía meses. Sin embargo, algo en el ambiente, un frío intenso, una vibración sutil en el suelo, les hizo considerar, aunque fuera por un instante, que el magnate no estaba solo en su locura. Minutos después, los guardias escucharon golpes provenientes del ala este. No eran ruidos comunes, parecían pasos pesados que avanzaban de manera irregular, como si algo enorme caminara apoyando solo partes de su cuerpo. 3 guardias fueron enviados a investigar, pero la comunicación con ellos se perdió al cruzar el corredor principal. La señal de su radio se distorsionó y en las cámaras solo se observaban sombras moviéndose demasiado rápido para tener forma humana. Fue ahí cuando los empleados restantes entraron en pánico y sugirieron evacuar la mansión. El magnate, no obstante, se negó rotundamente. Él volvió al salón circular, acompañado únicamente por 2 escoltas. Les ordenó que cerraran la puerta desde afuera y que no la abrieran por ninguna razón. Antes de entrar, dijo una frase que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Si escuchan que grito, no soy yo. Si escuchan que pido ayuda, no entren. Lo que sea que hable, no soy yo». Luego desapareció dentro del cuarto, y la pesada puerta se cerró con un estruendo que hizo temblar el pasillo. Los minutos posteriores fueron un infierno. Desde el interior del salón comenzaron a escucharse golpes secos, como si muebles enormes fueran arrojados contra las paredes. Después llegaron los gritos. Primero el magnate,
Luego otras voces que no se parecían en nada a la suya. Voces profundas, roncas, múltiples, como si varias entidades hablaran a la vez. Los guardias intentaron contener el pánico, pero el sonido era tan perturbador que uno de ellos perdió el conocimiento. El otro comenzó a rezar, mientras retrocedía por el pasillo con los ojos llenos de lágrimas. A medianoche exacta, todo quedó en silencio. Las luces del corredor se apagaron de una sola vez y un olor a madera quemada impregnó el aire. Cuando los guardias lograron recuperar la estabilidad, se dieron cuenta de que la puerta del salón circular tenía marcas profundas, como arañazos hechos desde adentro. Llamaron al resto del personal y después de discutirlo, decidieron abrirla. Pero al girar la llave, notaron que algo más había intervenido. La puerta estaba sellada desde el interior, como si una fuerza inmensa la hubiese fusionado con el marco. Nadie lo sabía aún, pero aquella noche trágica no solo sellaría el destino del magnate, sería también el inicio de un misterio que hasta hoy las autoridades no han logrado explicar. La desaparición del magnate desató un caos que ningún empleado, socio o familiar estaba preparado para enfrentar. La noticia se filtró en cuestión de horas, y para la mañana siguiente, la mansión estaba invadida por autoridades, periodistas y curiosos que buscaban comprender qué había ocurrido durante aquella noche trágica. Sin embargo, la versión oficial, que el magnate había huido para evitar cargos legales, nunca convenció a quienes presenciaron los eventos dentro de la casa. Ellos sabían que algo más oscuro había sucedido, algo que no se podía explicar con simples palabras. Cuando los investigadores finalmente lograron abrir la puerta del salón circular, encontraron un escenario devastador. Los muebles estaban destrozados, las paredes marcadas como si garras gigantes hubieran atravesado el yeso, y en el centro del cuarto había un círculo quemado perfectamente delimitado, cuyo origen nadie pudo determinar. Lo más inquietante fue que no encontraron rastro alguno del magnate, ni huellas, ni restos, ni señales de lucha física. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Las cámaras que apuntaban hacia ese sector tampoco ofrecían respuestas. Todas registraban solo ruido estático, como si el mismo cuarto rechazara ser observado. En medio de las investigaciones, los empleados revelaron un dato que hasta entonces habían ocultado por miedo. Durante días previos a la tragedia, el magnate había insistido en que la mansión tenía dueños ocultos, presencias que lo acompañaban desde su llegada y que ahora reclamaban algo que él nunca debió tocar. Ese comentario, en un principio considerado un delirio, empezó a tomar otro significado cuando los expertos descubrieron documentos antiguos relacionados con la hacienda que existió en ese terreno en el siglo XIX. Según los registros, la propiedad original perteneció a una familia conocida por practicar rituales clandestinos, obsesionada con la idea de que ciertas construcciones podían servir como puertas entre dos realidades. La hacienda terminó abandonada después de múltiples muertes inexplicables y fue demolida sin dejar rastro, excepto sus cimientos, los mismos sobre los que el magnate insistió en construir su salón circular. Las autoridades descartaron cualquier relación entre esas historias y la desaparición, pero los investigadores independientes, incluyendo arquitectos especializados y expertos en fenómenos anómalos, encontraron patrones inquietantes. Entre ellos, un diseño geométrico repetido en el piso del salón circular que coincidía con símbolos registrados en la documentación antigua. También descubrieron túneles bajo la mansión que no figuraban en los planos modernos, conectando habitaciones que nunca debieron tener acceso entre sí. Todo sugería que el edificio había sido diseñado, consciente o inconscientemente, para amplificar algo que ya existía en ese terreno. Tras meses de investigación, los casinos restantes del magnate fueron cerrados, sus bienes confiscados y la mansión puesta en custodia. Sin embargo, nadie quiso quedarse con ella. 3 compradores potenciales renunciaron después de visitarla, alegando sentirse observados o experimentar mareos repentinos al recorrer los pasillos. Un guardia contratado por el gobierno renunció tras escuchar pasos en el segundo piso cuando él estaba solo.
El caso fue archivado oficialmente y la historia del magnate se convirtió en un mito urbano, un relato de ambición descontrolada, corrupción y una mansión que, según muchos, nunca dejó de estar viva. Hoy, la propiedad permanece abandonada, rodeada de matorrales y silencio. Aquellos que se acercan dicen que en algunas noches se ve una luz tenue en el salón circular, como si alguien estuviera adentro caminando en círculos. Otros aseguran escuchar un suspiro largo, profundo, similar al que describieron los antiguos empleados cuando hablaban de la casa que respiraba. Nadie sabe si el magnate sigue allí, atrapado en algún rincón imposible de ese lugar, o si lo que habitaba la mansión finalmente lo reclamó de manera definitiva. Sea cual sea la verdad, su legado permanece envuelto en misterio, una advertencia silenciosa sobre el poder que puede tener un lugar marcado por historias que nunca debieron revivirse. Porque a veces, las mansiones más lujosas no son monumentos al éxito, sino jaulas para aquello que no puede ser explicado. Y, antes de cerrar este documental, si llegaste hasta aquí y te gustan estas historias profundas, llenas de misterio y lugares prohibidos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo mantiene viva esta investigación y nos permite seguir explorando los secretos más oscuros detrás de las mansiones del mundo.